Tengan muy buenos días. Mi nombre es Douglas González y en nombre de Superatec les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar el día de hoy, Manejo de las finanzas personales en hiperinflación. Estamos agradecidos de contar con todos ustedes en esta actividad organizada por Superatec. Para los que se conectan por primera vez, Superatec es una organización de desarrollo social sin fines de lucro, cuya misión es transformar la vida de las personas y comunidades populares, creando oportunidades de superación mediante la formación tecnológica, ciudadana, laboral y de emprendimiento. Desde su fundación, en el año 2002, hemos trabajado con y para los jóvenes, ofreciendo programas de formación en herramientas informáticas, habilidades personales, sociales que son indispensables para el área de emprendimiento y la inserción laboral. Actualmente, estamos en medio del cumplimiento de cuarentena por el COVID-19, pero aún así ofrecemos un ciclo de charlas abarcando diversos temas necesarios para convivir con nuestra realidad. Por ello, invitamos a especialistas que gentilmente nos han brindado sus conocimientos y experiencias. El objetivo de nuestro webinar es ofrecer herramientas efectivas para organizar y gestionar las finanzas personales en un entorno particular, como lo es sobrellevar una Venezuela en hiperinflación. Además, de obtener conocimientos para una administración efectiva del dinero. Quien nos acompañará en esta mañana es el señor Frederick Cabrera. Nos hablará de cómo tener una visión estratégica y total de la situación económica de Venezuela y sus perspectivas, plan de presupuesto y elaboración de un plan financiero personalizado, sistema de defensa contra la hiperinflación, fondo de reserva, plan de inversión o emprendimiento, plan de retiro, zona mental. Les comento que el señor Frederick se ha dedicado a la práctica del derecho desde el año 1997. Es egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Realizó estudios de posgrado en Derecho del Trabajo y maestría en Recursos Humanos y Relaciones Industriales y en Economía Liberal. Ha sido ponente en más de 500 talleres, conferencias, seminarios en los últimos 10 años y profesor universitario de posgrado en la UCAP y en la Universidad Central de Venezuela. Antes de iniciar, les recordamos a todos los participantes las normas del espacio. Por favor, sigan las indicaciones. Al ingresar, mantenga su micrófono apagado. Si desea intervenir o hacer una pregunta, puede levantar la mano o escribir en el chat. Al finalizar, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su amable atención y sin más preámbulo, los dejo con nuestro invitado de hoy, el señor Frederick Cabrera. Disfruten de la actividad. Buenos días. Gracias a Superatec por la invitación, especialmente a Yolanda y a su equipo. También debo mencionar a Elizabeth Bolívar, que fue la que inicialmente me invitó. Y vamos a entrar entonces de lleno ya en la actividad, sobre todo porque tenemos solo 45 minutos y es un tema un poco más denso del tiempo que tenemos, o sea que tendrán que ustedes unilateralmente que profundizar en el tema, probablemente a través de YouTube, Google, etcétera, y ojalá después podamos tomar otro foro con otro taller, quizás para profundizar este mismo, u otro de los talleres que dicto. Bueno, vamos a entrar entonces de lleno y vamos a hacer una introducción con relación a la particular situación que tiene Venezuela, ¿no? Y nosotros, obviamente, inmersos en esta realidad. Todo lo que es el manejo de finanzas personales a nivel, digamos, normal en cualquier otro país, abarca una situación de cómo manejas tú un presupuesto en una cotidianidad totalmente distinta a la nuestra. Es decir, en cualquier país común de la ODC, donde los trabajadores, el personal, están inmersos en otra realidad, uno normalmente maneja un presupuesto
amarrado a muchos créditos. Es decir, casi todo el mundo vive al día, pero dentro de ese vivir al día tiene como muchos créditos. Todo el mundo tiene créditos de 4, 5, 6, 7 tarjetas de crédito de vehículo, crédito de vivienda, crédito para todo, para el gimnasio, para todo lo que estás haciendo. Casi que sacan la ropa a 12 cuotas. Probablemente muchos de ustedes han viajado a Colombia. Cuando vas a pagar algo, te preguntan en cuántas cuotas lo quieres pagar, si lo quieres pagar en 12 cuotas, 24 cuotas, 6 cuotas. Entonces es una realidad como muy común, pero que para nosotros en este momento es como extraña. ¿Por qué es todo esto? Bueno, lo que marca todo quizás es justamente que estamos inmersos en una situación de hiperinflación. Y esta situación rebasa los 3 años. Quizás el año más fuerte fue justamente el 2018, cuando según algunos indicadores llegamos a 6.700.000% de inflación. Este año probablemente estemos en 4.500, 7.000% de inflación. Y dentro de todo esto, lo que ha ocurrido es que se ha casi que desaparecido el sistema de crédito. Me preguntan, bueno, ¿por qué estamos en hiperinflación? ¿Por qué no terminamos esto de una vez? ¿Qué le pasa al gobierno? Etcétera. Y bueno, la cosa no es tan fácil. Para ilustrarlo con el tema de hiperinflación, que básicamente es un desequilibrio en las finanzas, donde o el gobierno recorta abruptamente el gasto o saca más masa monetaria, es decir, crea más dinero artificial. Yo les explicaba esto en estos días a una persona con un cuento, con un ejemplo de una isla, ¿no? Entonces le decía, imagínate unos náufragos, llegan y hay 2 islas, o una isla pegada dividida en 2 partes. Okay. Y entonces les explicaba, supongamos que cada uno hace su actividad, su parte de su isla o en su isla, quizás uno tiene 10 chivos, el otro tiene 10 cabras, cada un cofre, hay 20 monedas, se reparten las monedas. Quizás alguien diría, bueno, como hay 20 monedas y 20 animales, ¿cuánto vale cada animal? Entonces alguien diría, bueno, una moneda. Hay un equilibrio entre la producción y la masa monetaria, es decir, el número de dinero que está circulando. En ese caso hay un equilibrio. Supongamos que por alguna razón llega otra vez un cofre y ahora llega con 180 monedas más. Es decir, las 20 que teníamos más 180. Serían 200 monedas, pero sigue habiendo el mismo nivel de productividad, quizás servicios, que son los 20 animales, los 10 chivos y las 10 cabras. ¿Cuánto vale ahora cada chivo y cada cabra? Ya no vale una moneda, vale 20 monedas. Es decir, que hubo una hiperinflación. Hiperinflación es cuando la inflación supera el 50% mensual, normalmente en el acumulado. Y en este caso, entonces diríamos, hay una hiperinflación provocada por una intromisión de masa monetaria abrupta. La segunda razón, quizás uno de los que están a un lado de la isla que tienen los 10 animales, por alguna razón le llegan unas cajas de ron, se emborracha, quema la producción, se queda sin los 10 animales, se le ahogan los animales, quedan solamente 10 animales. Alguien me preguntaría, bueno, ¿y ahora cuánto vale cada animal? Bueno, se duplicó el valor, porque ahora en lugar de valer 10 monedas, cada animal valen 20. Es decir, otra vez se duplicó porque tenemos la mitad de producción. Entonces, una de los síntomas o los indicadores que nos dan a entender que podría ser que merme la hiperinflación es bajar la emisión de dinero, es decir, la intromisión de masa monetaria circulante sin un respaldo en producción y servicios, o aumentar la producción y servicios. Pero el otro problema es que lo que puede hacer que venga más dólares, más divisas por mayor producción, que es la producción de petróleo. En algún momento estuvo en 3.500.000 barriles y ahora estamos en alrededor de 350.000 barriles. Es decir, que estamos produciendo el 10%. Entonces, hasta que no aumente la producción, bajemos el gasto y se dé el equilibrio, no va a haber esa sincronización. Y alguien me preguntaría también, bueno, ¿y cómo se puede dar eso más rápido? Tendría que ocurrir seguridad jurídica, una seguridad de los inversionistas, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso está amarrado a un aspecto político donde existe seguridad. Y es complicado que todo eso se dé. El desequilibrio fiscal, aumente la producción, no es tan fácil.
Y por eso podríamos pronosticar que no es muy probable que a corto plazo se acabe la hiperinflación. Incluso en este mes se ha acelerado justamente porque el gobierno está introduciendo más masa en bolívares, más bolívares circulantes por todo el tema de las utilidades, del aumento de las pensiones que lo aumentó 3 veces, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces vamos a lo que es el tema de hoy, que es la particularidad de, vamos a ver aquí dónde es que las paso, aquí, de las finanzas personales. Venezuela, entonces repito, es el único país que está en hiperinflación. Por ahí viene Argentina, pisando, que viene a ser, pero no es la primera vez que Venezuela entra en un ciclo económico de caída. Y normalmente están amarrados justamente al aumento y a la caída del petróleo. Fíjense que en los años, por ejemplo, en el año 83, cuando hubo el Viernes Negro, hubo una caída abrupta en la economía. Antes de eso, en la época de Carlos Andrés Pérez I, que fue más o menos del año 74, 77, 78, finales de los 70, el aumento fue brutal de la economía venezolana. Después otra vez volvió a subir con Jaime Lucinchi, volvió a caer otra vez con Carlos Andrés Pérez II, volvió a subir con el primer periodo o lapso 2000, quizás 4, 6, 7, 8 hasta el 2013 con Chávez, y ahora viene esta caída con Maduro. Es decir, que Venezuela siempre ha estado atado a caídas y a subidas. Ese es el ciclo económico venezolano. Nosotros tenemos que estar en cuenta con eso. Eso nos va a dar la señal de que hay un momento para invertir, un momento para comprar, un momento para endeudarse, un momento para vender, un momento para cambiar de rubros, etcétera. Entonces, en el caso venezolano particularmente, siempre tenemos que estar pendientes de esa situación. Actualmente estamos totalmente en el ciclo de caída, pero muy probablemente tendremos en algún momento la subida. ¿Cuándo va a ser eso? No lo tengo claro, pero ya el PIB ha caído casi 70%. Es decir, que la economía de Venezuela va a ser en algún momento la cuarta de toda Latinoamérica, después incluso vamos a ser terceros, después de Brasil y México, rebasando países como Argentina, etcétera. Ahora estamos más o menos como en el puesto 14. Bueno, estamos en una economía muy pequeña. Ya estamos llegando a los niveles de Centroamérica. Supuestamente han emigrado más de 6 millones de personas. Entonces la población, incluso hay una contracción, y en este año particularmente incluso nuestro ingreso por remesas mermó. Pero bueno, cuando se llega al fondo lo que viene es subida. O sea que deberíamos remontar en algún momento ese 70%, debería reactivarse otra vez el sistema de remesas de esos 6 millones de personas que han salido, y eso debería activar otros rubros. Por ejemplo, el de alimentos, no sé si se han dado cuenta que han abierto muchos negocios que tienen que ver con alimentos, se ha reactivado, bueno, pero también se ha reactivado por el recorte en las ayudas económicas del sector público. Bueno, entonces en el balance general de finanzas personal tendríamos un ser, hacer y tener. O sea, yo como persona, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que tengo realmente? ¿Y qué podría tener en el futuro? ¿Qué tengo en mi fondo de reserva? Dentro de ese fondo de reserva, ¿qué sería deuda buena y deuda mala? Todo eso lo vamos a ver ahora más adelante. ¿Cuál sería la fuente de ingresos principal? Deberíamos procurar no tener una sola fuente de ingresos. Deberíamos migrar a un sistema de emprendimiento en inversión y planificar el retiro. O sea, que ese sería el cuadro de todo lo que sería el plan de finanzas a largo plazo. Y yo siempre he pensado que todo esto se debería dar incluso a nivel de primaria, secundaria, lo que es el manejo de las finanzas personales, y sobre todo asumir una situación de responsabilidad dentro de esas finanzas personales, y no estar atenido a algo que va a ocurrir, un familiar, una herencia, que el gobierno me va a dar una pensión. Es que incluso ustedes están palpando que trabajadores que tuvieron 30 años pagando su pensión, actualmente reciben $2, $3 de pensión. Es decir, que no podemos estar confiados ni siquiera en una situación de pensión. Dentro de esto tenemos que anclarnos en una realidad, y esa realidad sería: ¿cuál es mi situación actual? Entonces vamos primero a ubicarnos
en cuál sería mi situación financiera personal. Es decir, como la persona que quiere comenzar una dieta, me imagino que lo primero que hace es sentarse en una báscula, un peso, y ver cuál es su peso real, cuál debería ser su peso ideal, dependiendo, me imagino, de otros factores como la masa muscular, etcétera, ¿no? Y partiendo de eso, diría, bueno, mi meta es que para yo llegar a un nivel normal, tengo que rebajar, por ejemplo, 7 kilos. ¿Cómo hago para rebajar esos 7 kilos? Este sería mi plan de trabajo. Voy a hacer más ejercicio, en lugar de comerme 2 arepas, me voy a comer una sola arepa en el desayuno, en lugar de tomar jugo o el café con 3 de azúcar voy a bajarle, etc. Entonces, igual más o menos pasaría con el caso de las finanzas personales. Yo tengo unas metas que voy a ir fijando. Fíjense que vamos a ver lo que es el plan o la teoría de Parkinson, y cómo ellos van enfocando eso, y vamos a ir focalizando cada uno de esos puntos. Entonces, primero vamos a focalizar qué tengo en efectivo, cuánto tengo en dinero por cobrar, ahorros, inversiones y un activo fijo que sea fácil de vender. Por ejemplo, podría ser un vehículo, etc. Esos serían mis activos. ¿Cuáles serían mis pasivos? Todo lo que son los créditos bancarios, todo lo que gasto yo normalmente en pasivos normales, regulares, como comida, colegio, seguro, condominio, electricidad, internet, diversión, esparcimiento, contingencias y cosas absurdas. Bueno, yo creo que aquí en Venezuela casi todo hemos bajado lo de la parte de cosas absurdas, ¿no? Que era muy común antes. Y quizás después vamos a ver cómo equilibramos esas cargas y modificamos más hacia una tendencia de ahorro e inversión, y bajamos lo que son los gastos superfluos o compras absurdas, etc. Entonces, volvemos a reconfigurar ese balance, y digamos que tengo mi efectivo, cuentas por cobrar, ahorro, inversión, un activo fijo, y voy a aumentar, en el caso de hiperinflación, todo lo que es créditos. Yo sé que alguien me va a decir ahora, bueno, pero es que ya nadie está dando créditos, ¿verdad? Pero en cualquier momento se puede reactivar, y siempre vamos a tener que tomar en cuenta si el crédito tiene o no por lo que estamos comprando o invirtiendo con ese crédito, y segundo, si la tasa que nos dan de crédito es negativa o es positiva contra la inflación esperada. ¿Ok? Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Bajamos aquí diversión, recreación, contingencias, y aumentamos inversión. Yo siempre he dicho que todo esto que estamos hablando, un factor importantísimo es la pareja. O sea, si usted está en sintonía con su pareja y tienen las mismas metas de vida, qué es lo que quieren hacerse viejitos juntos, vamos a comprar una vivienda, el vehículo, etcétera, y hay una sintonía en esa situación, es como más fácil. Es súper más complicado cuando una de las dos personas en la pareja, bien sea el hombre o la mujer, tiene una condición que no tienen las mismas prioridades. Es decir, que quizás está en una situación de gasto y no está en la sintonía del ahorro y de la inversión a largo plazo. Complicadísimo. Se lo digo por experiencia, quizás de muchos amigos. No voy a decir la mía propia porque como creo que mi esposa va a ver el audio, entonces no quiero tener problemas con ella. Pero fíjense entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Salir de lo que llamamos la carrera de rata. Es decir, trabajo, obtengo dinero, me comprometo en deudas, pago otra vez trabajo, comprometo en deudas, pago, y en ese ciclo es probablemente muy, muy tolerable en una circunstancia donde tú estás en tu etapa totalmente productiva, pero tendrías que pensar qué ocurre si llegas a un punto de discapacidad, si pierdes el empleo, si por edad dejas de ser tan productivo, porque ya no puedes trabajar las 10 horas que estabas trabajando antes. Entonces, el primer punto sería, repito, entrar en una etapa de diagnóstico de cómo estás y en qué estás gastando. ¿Cómo puedes hacer eso? Bueno, hay gente que dice, bueno, voy a ir anotando todo y la factura, etc. Aquí en la pantalla están los links de todos estos app que pueden bajar en su teléfono inteligente. Creo que todos menos uno son gratuitos, y pueden ir anotando de forma muy fácil en un balance de qué es realmente en qué gastas, e irlo clasificando.
en esa clasificación de lo que gastas, al final del mes vas a tener una evaluación donde de verdad, tú vas a saber qué es lo que, en dónde es que te va el dinero y si tienes lo que llaman los gastos hormigas. Siempre dan el ejemplo en Estados Unidos, el caso de Starbucks, que le llaman Starbucks, ¿no? O cuando la gente dice, es que gasto mucho dinero en cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, en el caso de Starbucks, que es el café, no sé si saben que allá un café mediano vale $3.50, un café grande te cuesta $5, pero si pides la tortica que viene con el café y le pones crema, etcétera, quizás estés ya en $10, y es muy común que el americano común, norteamericano común, se gaste $15 diarios en Starbucks. Y después, bueno, dice, bueno, ¿cuánto gasté? Cuando revisa de verdad su balance, quizás se percate que en esos 20 días hábiles se gastó $300 mensuales, imagínense, solamente en café, y resulta que en la oficina tenía una máquina de café con unas galletas, probablemente no sea tan bueno como el otro, pero... Entonces, vamos a calcular el índice de riqueza personal. Por favor, usen esos app, no me detengo más en eso. Cada app te explica cómo funciona y cada app tiene un video de YouTube, incluso en español, donde te explica cómo puede funcionar. Sigo para entrar en lo que serían los planes básicos. ¿Qué deberíamos entonces hacer dentro de este plan de finanzas cuando tengamos sobre todo una apertura mayor de los ingresos? Yo sé, repito, no se molesten conmigo, yo sé que mucha gente está al límite en su presupuesto y más bien tiene que estar haciendo magia, pero bueno, vamos a apostar que eso no va a seguir siendo así todo el tiempo o que muchos de ustedes no están en esa situación. Aunque sé que en Venezuela pasamos de una pobreza del 24%, según en los estudios en COVID, parece que estamos ya superando el 84%, sobre todo en el interior del país. Entonces, plan básico, gastar menos de lo que ganas, y ahí vamos a ver sobre todo lo que es la teoría de Parkinson, todavía no hemos llegado ahí, ¿no? Es decir, no acostumbrarnos a vivir al límite del 100%, y hay gente que incluso vive en una situación superior, gasta el 110, 120% de lo que ingresa, invertir y no tantos... y no tanto ahorrar, es decir, cambiar la mentalidad del ahorro por inversión. Vamos a ver que la diferencia entre ahorro e inversión es que el ahorro es algo que hay inerte, paralizado, que probablemente te genera una tasa de interés, y la inversión es algo en producción, en un negocio, en bonos, que supuestamente, bueno, hay un nivel de riesgo mayor, pero deberíamos estar capacitados para ya irnos introduciendo en una situación de inversionista o de negocio. En el caso del ahorro, particularmente, siempre tenemos que detenernos en verificar si la tasa de rendimiento por el ahorro que nos está dando ese instrumento es mayor a la inflación. Actualmente, por ejemplo, la tasa de ahorro es 28%, la tasa activa. Los bancos probablemente están dando entre 18%, alrededor de 18% de interés, y tienes una inflación esperada de 4.500 a 8.000%. O sea que sería totalmente absurdo tener el dinero en bolívares en una cuenta. Siempre que en ese plan de básico tendríamos que tener el seguro médico, por lo menos un seguro médico chiquito, sería lo más. En el segundo nivel estaría un seguro de vida y de gastos funerarios. O sea que dentro de nuestro presupuesto de lo básico también tendríamos que colocar eso, plan personal de ahorro para un retiro. O sea, siempre tenemos que estar pensando a esta edad, particularmente después de los 30, 35 años, proyectando cuál podría ser nuestro plan de retiro, sobre todo ahora que tenemos una esperanza de vida mayor. Es decir, antes las personas tenían un promedio de vida de 60 años, subió a 64, 67, 74, y más importante en el caso de las mujeres, que promedian 3, 4 años más que los hombres, ¿no? Vigilar los gastos hormigas, que son esos gastos que se van yendo poquito a poco y no nos estamos dando cuenta. Por ejemplo, la gente que gasta en cigarros, que gasta en refrescos, chucherías, que no son artículos de primera necesidad positiva y que pueden ser superados por ejemplo, llevar tu agua, tomar el café en la oficina, etcétera, ¿no? Quizás lo sugerido sería ahorrar, en este caso, 15% de tus ingresos para un plan de lo que sería una inversión a futuro o un plan de negocios a futuro, que lo vamos a ver dentro de unos momentos. Deshacerte
deshazte de lo que genera un gasto y no uses. Por ejemplo, si estás pagando un gimnasio y no estás yendo al gimnasio, o lo puedes sustituir por trotar en el parque, etcétera, o cuando las personas pagan ciertas cosas que no de verdad aprovechan. Aprovechar los recursos, no se trata de comprar o malgastar, sino ver que está más económico. Cada vez que vamos a comprar deberíamos revisar en el celular el precio, por ejemplo, por Amazon, por Mercado Libre en Venezuela, y verificar en redes sociales, por ejemplo, en Instagram, si lo que estamos comprando está a ese precio o puede conseguirse un precio inferior. Y dentro de todo eso siempre tenemos que preguntarnos, ¿de verdad esto me hace falta? ¿De verdad qué ocurriría si no lo compro? Mi vida no va a cambiar o sí va a cambiar. Y no irse de una vez a comprar, sino pensarlo, verificarlo y quizá dejarlo para el día siguiente a ver si de verdad eso me hace falta. Acostúmbrate a revisar precios online, lo que ya estamos comentando, lo que desees no es necesariamente lo que necesitas, controla tus caprichos, mantén tu salud y, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con compras en supermercados, no vayas con hambre. Es decir, ve después de haber comido para que no tengas como la mentalidad de la persona hambrienta, sino que compras de una forma más racional, usar al máximo los beneficios de tu banco y de las tarjetas. Yo sé que ya la cuestión de la tarjeta está muy limitada, pero hasta hace poco, hasta hace quizás el año pasado, todavía tenías, por ejemplo, instrumentos de crédito fácil, crédito ahorro, compra rápido, etcétera, que son instrumentos bancarios que te permitían pagar a 12, 24 meses. Yo compré, por ejemplo, todo lo que son el juego de cuarto de mi hija bajo ese sistema, ¿no? ¿Qué ocurre si gastas el 110%? Bueno, que siempre estás comprometido, eso te genera también un nivel alto de estrés y te bloquea. O sea, que acostúmbrate más que todo a vivir en un límite inferior. ¿Qué es una deuda buena y qué es una deuda mala? Que lo habíamos mencionado antes. Bueno, una deuda mala sería todo aquello que lo vas a invertir y después eso va a perder el valor, no te va a dar un rédito a largo plazo, no te va a enriquecer como persona, incluso a nivel espiritual o a nivel personal, sino que son cosas como muy de capricho. Por ejemplo, las salidas con tomadera de bebidas, etcétera, diversión, esparcimiento. No estoy diciendo que es malo, sino que puedes reformularlo de una manera más económica. Un ejemplo que yo les doy, ojalá que mi hermana no me esté escuchando, pero bueno, familiares que yo tengo, a veces digo, bueno, pero si viven al límite, ¿cómo es que le hacen una fiesta a la hija de 2 años con inflables, payasos, no sé qué cosa? Lo que estás es alimentando tu ego y ahí caes en esto que dice gastar en cosas que no hacen falta para deslumbrar a gente a la que no les importas y para algo que después no te va a quedar. En este caso, el de la niña que cumple 2 años, obviamente ella ni se da cuenta que le estás haciendo una fiesta y no le va a quedar nada, que le queda en la foto. Bueno, tómale una foto en otro lado, en unos inflables, en la feria esa que hacen en el CT, con los inflables y le dice que después cuando esté más grande que hacer su fiesta. Ahora, cuando tú inviertes en cosas que después te pueden dejar rédito, como puede ser quizás un inmueble que podrías luego alquilarlo o fabricar una habitación extra en tu vivienda que después la puedes alquilar. Quizás tú eres una persona que vive en una zona popular y dices, me quedó un dinero, voy a hacer otra habitación, quizás el día de mañana voy a aumentar la familia y mientras no lo haga, voy a alquilar esa habitación. Ese podría ser un ejemplo de lo que sería endeudarte o invertir en una deuda buena. Malos hábitos financieros, vivir más allá de tus posibilidades, no estar circunstanciado con tu realidad, depender de una de una sola fuente de ingreso o una fuente de ingreso que tú no puedes controlar. Típicamente una fuente de ingreso que no puedes controlar es el trabajo. Tú no sabes si ese trabajo va a durar, si te pueden despedir, no te pueden despedir, etcétera, ¿no? Comprar lo que no necesitas, hacer compras impulsivas y desviarte objetivos reales de ahorro. Claro que si te fijas objetivos que no son reales, más bien te vas a desmotivar. Fíjense, en esto que es la ley de Parkinson, quiere decir que, pueden andar en esto en YouTube, pero básicamente es que las personas se acostumbran a vivir en el límite de sus posibilidades y gastan justamente eso. Y si mañana le duplicas el sueldo,
a los 7 meses, 6 meses, 4 meses, igual no les va a alcanzar el sueldo porque van a pasar a gastar y a un tren de vida ajustado a esto. Parkinson lo que decía era, después de hacer unos estudios en su trabajo, que las personas se tienen que crear como objetivos, y esos objetivos, por ejemplo, en el caso del tiempo, no sé si ustedes han visto que tienen 6 meses para hacer una tesis y en los 5 meses, 2 semanas no hacen nada, y cuando faltan 2 semanas que hacen todo lo que tienen que haber hecho en 6 meses. Entonces lo que dice, bueno, es un cronograma, incluso en tu caso de finanzas personales, de cuáles podrían ser tus logros a largo plazo y que de forma real, y claro, al sumar todo eso, vas a ver que vas a tener muchas cosas a largo plazo, salvo que te pase una crisis. Bueno, se alargó un poquito más, pero fíjate esas metas. Y en el caso de tu presupuesto, si aumentan tus ingresos, procura situarte en una situación más baja del que tienes realmente para gastar, para que puedas tener capacidad de inversión y de ahorro. Que decía el experimento del marshmallow, que aquí le colocaron, Yolanda le puso malvavisco. El marshmallow fue un experimento que hicieron con unos chicos y le decían, te voy a dar, en un kinder, y le decían, te voy a dar este marshmallow y tú lo vas a cargar todo el día y mañana me lo traes. Si tú no te lo comes, te doy 3 marshmallows o te doy una bolsa de marshmallow. Bueno, cuando hacen ese experimento se dan cuenta que el 70-80% de los niños se comen el marshmallow. Hay uno que se lo come incluso inmediatamente. ¿Qué ocurre? Que le hacen un seguimiento a los que sí piensan a largo plazo y se dan cuenta después que esos niños, la gran mayoría fueron los que después tuvieron como que mayores niveles de riqueza. Es decir, que un elemento súper importante para que usted pueda tener algún nivel de riqueza a largo plazo es justamente diferir la satisfacción inmediata por una que sea más importante o más duradera a largo plazo. Bueno, eso es algo como innato y es algo normal, por ejemplo, en los países nórdicos, porque ya la gente viene con esa mentalidad de que hay un invierno y que tienes que guardar porque después viene el otoño-invierno y no va a haber comida. Y nosotros, no sé si por esta situación caribeña de que todo lo tenemos ahí para comer rápido, somos como más inmediatistas, o sea, más latinos, de que hay que disfrutar inmediatamente. Entonces, quizás hay que aprender un poco de esa mentalidad, digamos, alemana, nórdica, etcétera, de que hay que guardar para después, hay que invertir para los tiempos malos, ¿no? Pregunta que debe hacerse al realizar la compra. ¿De verdad necesito esto? ¿Es útil? ¿Qué diferencia hace mi vida? ¿Y por qué me hará mejor? ¿Puedo permitirme comprar eso? ¿Es bueno el precio? ¿Voy a Mercado Libre? ¿Podría, en lugar de comprarlo, alquilarlo o pedirlo prestado? Eso podría ser caso de un libro, qué sé yo, cuántos ejemplos más. ¿Puedo comprar algo más que necesito más? O lo podría comprar en bolívares, en la deuda con tasa negativa. Todas esas reflexiones te las tienes que hacer antes de invertir o comprar, ¿no? Y sobre todo evitar, repito, todo esto, lo que son los gastos hormigas, que a veces pareciera que no son importantes, pero está el ejemplo ese del café. Y cuando vas sumando todos los gastos hormigas, por eso les digo que utilicen el APP, súmenlos todos y quizás se van a llevar una gran sorpresa, que por ahí es donde se está yendo el dinero. Otra cosa que les invito a investigar es todo lo que es el mundo minimalista. Es decir, evitar saturar de cosas como si fueran un acumulador, y esto viene más que todo del pensamiento eh, oriental, el pensamiento zen. No sé si ustedes ven, por ejemplo, las películas estas de Kung Fu, que la persona entra en una casa, en una sala, y lo que es una cama, y todo está como limpio, no hay como adornos, cuadros, perolitos y cosas. Entonces, les invito a investigar sobre esto. Normalmente las personas que practican el minimalismo, no es que no tengan nada, ¿no? Pero son las cosas que son importantes y normalmente son cosas como de muy, muy alta calidad que como que le van a durar toda la vida, ¿no? Entonces, el mueble que tiene es justamente el adorno, porque el mueble en sí es un adorno. Y la ropa normalmente no usa colores
como que con muchas cosas raras y de marca que dicen, no sé, Giorgio Armani, sino que todo es más como muteado, pues. Y los invito a investigar sobre esto y pareciera que esto también te ayuda en esa situación. Incluso cuando ustedes vean una foto de un millonario, como puede ser el de Facebook, Bill Gates, no sé qué, ustedes siempre van a ver que él está como un color como que muy neutrónico, muy neutros. No andan como con esa situación de comprando cosas y adornándose, sino que todo es como muy limpio y colores muy neutros. Entonces, los invito también a investigar sobre eso y sobre el mundo del minimalismo. El proyecto financiero no es prohibirse comprar algo, es que qué fuente de ingreso creo yo para comprarme eso. O sea, nunca se limiten. Todo lo que ustedes vean se puede obtener. Incluso párense en una esquina y ustedes van a ver cómo pasa gente con camionetas de 40 millones, de 40 mil dólares a cada rato. Y si ustedes los detienen, les apuesto lo que ustedes quieren, que en el 90% de los casos no son personas que tienen un mayor nivel de educación ni más inteligentes que ustedes. Probablemente, y sin darse cuenta, tienen una mayor inteligencia financiera inculcada muchas veces por sus padres y porque sus padres estuvieron en estado de necesidad. Eso pasa mucho con las generaciones de los hijos de los emigrantes. En este caso ahora serían los hijos de los venezolanos que están en Chile, etcétera. En otro momento los hijos de los portugueses, españoles e italianos que llegaron aquí a Venezuela, que tuvieron esa mentalidad eh, de escasez y de que hay que invertir, que las cosas no son regaladas, ¿no? Que es muchas veces lo que nos ha inculcado, sobre todo el populismo. Identifica el momento de inversión con base al crecimiento económico, es decir, hay un momento para comprar, un momento para vender. Vamos a dar el ejemplo de lo que es los inmuebles, compra de inmuebles. Ya habíamos hablado de la tasa negativa y la tasa positiva, y también habíamos hablado de los instrumentos. Yo no estoy diciendo que tener tarjeta de crédito sea malo, más bien es bueno, yo digo que es bueno, pero dependiendo para qué vas a comprar, y tienes que manejar las fechas. Yo siempre volteaba la tarjeta cuando ya no tenía, cuando no me tocaba gastar con esa tarjeta. Yo tenía 6 tarjetas de crédito, ya no las uso tanto, y las volteaba. Pues yo sabía que en ese momento no tenía que usarlas porque no era la fecha, y acuérdense que siempre te da casi que un mes y medio de uso de la tarjeta. No voy a andar mucho en eso porque sé que ahorita no hay mucho peso con lo de las tarjetas de crédito. Y vamos a ver aquí las reglas de inversión, preservar el patrimonio versus la inflación, es decir, bueno, básicamente en el caso de Venezuela no tengas bolívares, tienes que tener el dinero o en euros, dólares, oro, lo que sea, pero no puedes tener bolívares, capacidad de aguante al retorno. Yo pienso que sí, que va a venir una subida, sobre todo en los precios de inmuebles, de todo lo que es la bolsa de valores, etcétera. Reinvierte y luego gasta. Entonces, no estamos diciendo que no gastes, que no compres, sino qué debo hacer o qué fuente de ingreso debo inventar para comprar eso que yo quiero. El dinero no vale más hoy, el dinero vale más hoy que mañana. Es como un principio que tiene todo el mundo. Entonces, por eso es que pagamos intereses porque tú me des el dinero, me lo prestes, ¿no? Tendría que ver en qué voy a invertir eso hoy para después tener algo que me cree un rédito. El ejemplo que estábamos dando de quizás hacer una habitación adicional en la casa, si estoy en una zona popular, o, por ejemplo, comprar en una zona, si ya yo tengo hijos que yo veo que ya están grandes y me estoy mudando, donde después pueda alquilar una parte. Son cosas que podría proyectar a largo plazo. Y bueno, ten en cuenta que no hay nada gratuito en la vida, ¿no? Todo después se va a pagar. El mercado define el valor de las cosas, es decir, que siempre hay una oferta y demanda, y no las cosas tienen un valor palpable siempre igual. Fíjense, los inmuebles han bajado incluso en algunas zonas 80, 85%, en otras zonas 40, 50%, e incluso los vehículos, cosas que pensamos que nunca iban a bajar de precio, bajaron de precio. O sea que todo es oferta y demanda. El ser humano es adverso a los riesgos, excepto porque tenga un beneficio mayor, y por eso es que la gente invierte en negocios. Porque dice, bueno, déjame invertir porque creo que voy a tener un mayor rédito a esta inversión y voy a asumir el riesgo.
la diversificación reduce el riesgo. Tenemos que tratar de ver cómo creamos varias fuentes de ingreso, no solamente una o depender de una sola. Y siempre tener en mente esta frase, dice, cuando te ofrezcan algún negocio, ¿por qué tan bueno? ¿Por qué tan accesible? ¿Y por qué a mí? Doy un ejemplo de la camionetica de esa china que te ofrecían y te decían, no, que tú pagas ahorita, y te compras un número, te meto aquí en la lista. Y yo le decía, bueno, me parece bien, no te voy a dar ese dinero que me piden, te voy a dar el doble, le dije una vez a uno. ¿Por qué el doble? No, me parece buen negocio, te voy a dar el doble, pero dame la camioneta de una vez. No, porque después tú llegas a un número y el tal, y eso después es seguro. Y yo le decía, bueno, pues si es seguro, anótame, yo te voy a pagar el doble. Y con el diferencia, y ahí se caía el negocio. Entonces siempre tienes que preguntarte, hacer esta pregunta cuando vayas a hacer una inversión, y el presupuesto no es para cumplirse, es para darnos un norte, porque normalmente en la vida las cosas no son como uno cree. Fíjense, en el caso de un libro de Robert Kiyosaki, donde él dice que tú tienes que, casi todo el mundo está ubicado en la parte izquierda de esta tabla que estamos viendo, y tú tienes que ver cómo te muevas en la parte derecha. En la parte izquierda están los empleados y los autoempleados. Es decir, empleados, las personas que dependen de un trabajo con un salario. Los autoempleados pueden ser profesionales independientes, alguien que trabaja por su cuenta, quizás un electricista, un abogado, etc. Y deberías pasarte al lado derecho, donde tú no dependas o no dependas de lo que tú haces o de un sueldo, que sería el dueño de empresa o el inversionista. Lo ideal, alguien me diría, bueno, inversionista, no tienes que trabajar, no tienes que hacer nada. Bueno, ser inversionista también tiene su riesgo. Hoy, cuando estamos jóvenes, vamos a comenzar por la parte de empleado. Después deberíamos ver cómo nos movemos a la parte de abajo, que es autoempleado, quizás matando tigres, haciendo cosas por fuera. Somos jóvenes, tenemos más tiempo, somos solteros, tenemos más energía, y de alguna forma, después desechar la parte de empleado, quedarte en autoempleado y tener ya gente que trabaje para ti. Fíjate que vas migrando a la parte entonces de dueño de empresa, y finalmente tener algún tipo de inversión. Planes de retiro, y quizás lo más común, que es inmuebles, y que esos inmuebles de alguna forma te den un rédito que te asegure tu vejez. O sea que tú idealmente deberías estarte moviendo del lado izquierdo al lado derecho. Fíjate lo que dice Kiyosaki, el 95% de las personas están del lado izquierdo, solamente el 5% están del lado derecho. Bueno, poco a tu mentalidad tiene que ir viendo cómo migrar hacia el lado derecho. Tienes que mantener siempre un fondo de reserva para emergencia, sobre todo en el caso de Venezuela. ¿Cuánto debería ser ese fondo de reserva? La recomendación es por lo menos aguantar para las personas que tienen salario 6 meses. En 6 meses deberías poder volver a conseguir otra fuente de empleo o otro tipo de ingresos. Entonces siempre deberías tener un fondo de reserva. Lo recomendable sería 6 meses, mínimo 3 meses. ¿Qué hago cuando logré ya mi fondo de reserva? Es decir, que ya superé esos 3 a 6 meses y tengo el seguro. Entonces, cuando paso a la etapa de inversión, primero una inversión de bajo riesgo. Ya cuando tienes asegurada la parte de bajo riesgo, puedes migrar a mediano riesgo, y finalmente, cuando tienes ya inversiones en bajo y mediano riesgo, a inversiones de alto riesgo. Todas esas cosas, si quieren, después me las preguntan en el ciclo de preguntas y respuestas. En el caso de la inversión inmobiliaria, alguien me decía aquí, bueno, pero es que Fred, aquí en Venezuela no conviene, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les decía, mira, aquí estamos en una situación que yo llamo el dilema Pinochet-Castro. Muchas personas, cuando pasó lo de Castro, todavía podían vender, porque el bloquear las compraventas, eso pasaron años. Cuando llega Allende a Chile, más o menos la gente piensa que iba a pasar exactamente lo mismo que en Cuba, y los muebles bajan incluso un 90%. Aquí ya han bajado en algunos casos 70%. Y mucha gente se precipitó y vendió. El papá de un amigo mío, que es chileno, él me dice que su familia vendió una casa en una zona muy buena, donde estaban las embajadas ahí en Chile, y una casa que costaba algo así como $1 millón, la vendió en $80.000. Y después de la semana llegó Pinochet, y al año ya la casa costaba otra vez $1 millón. O sea que perdió casi que todo el dinero.
En el caso de Venezuela habría que ver, yo no soy adivino para saber qué va a ocurrir aquí políticamente, pero lo que sí pareciera es que ya llegamos al piso de lo que son los precios, porque el valor de alquiler supera el valor de lo que es la inversión a largo plazo del rédito normal, de recuperación de lo que es un alquiler. Es decir, cuando tienes una inversión de algo, un inmueble, más o menos el alquiler te tiene que producir con 7 a 10% de ingreso de ese valor del inmueble. Y aquí ya hay personas que están recibiendo valores muy superiores a eso. O sea, tienen inmuebles que valen $20,000 y están recibiendo porcentajes que rebasan ya ese 10%. Es decir, que ya llegamos a un punto de inflexión. Ahora, alguien me diría, bueno, quiere decir que si hay un cambio abrupto, ¿puedo invertir en inmuebles? Pareciera que sí, es una buena inversión. No parece que sea tan buena en el caso de inmuebles de oficina, porque en el caso de oficina parece que hay una burbuja con una sobrecarga de inmuebles, que no sé por qué han hecho tantas oficinas, y por el fenómeno de la migración del teletrabajo. Es decir, las personas están trabajando en menos espacio, con menos personal y desde su casa. Me pareciera que la inversión en inmuebles, sobre todo en zonas muy urbanas, pareciera que es más conveniente. Después, esa subida de los precios del inmueble no va a ser inmediata, porque habría que esperar que se reactive todo lo que es el precio de, perdón, el precio no, todo lo que es el mercado de crédito. Es decir, que hasta que no exista otra vez el crédito inmobiliario a largo plazo de 20, 30 años, como ocurre en cualquier país, no vamos a volver a los precios normales de los inmuebles. Pero bueno, igual, imagínense que ustedes compren un apartamento. Mi hermana vende inmuebles, está vendiendo un apartamento, valga la cuña, frente al centro líder, en el centro comercial líder, en la California, muy pequeño, pero cuesta $20,000. Y yo le decía a ella, porque un inmueble de antes costaba $60,000. Entonces ella me dice, bueno, sí es verdad, Fred, pero ahora lo puedo conseguir en $20,000. Si eso es así, imagínense comprarse el inmueble y que a los 2 3 años otra vez vuelva a costar $60,000. Pasamos a la última etapa. Si estamos bien de tiempo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué hora es? Son las 10. Bueno, la última etapa está el plan de retiro. ¿Cuánto me queda? ¿Cuántos minutos? 10 minutos. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Entonces, dentro de todo eso, aquí nadie piensa que se va a hacer viejo. Todo el mundo piensa que nunca es importante el plan de retiro. Repito, uno, porque en los últimos 30 años hemos aumentado la esperanza de vida en más de 10 años. Dos, porque ahora la gente no tiene 6, 7 hijos, sino que tiene 1 o 2, o sea, que se está esperando que se le va a salvar. Ya es más complicado, porque antes tenía 7, hacía una vaca entre 7, ahora tienes 1 o 2, y es probable que incluso emigren, ¿no? Y 3, porque ya vieron que no podemos confiar en el Seguro Social, que el Seguro Social nos va a pagar ese plan y de retiro. Asumir la responsabilidad, pero esa responsabilidad no la podemos asumir cuando tengamos 60, 55 años, sino comenzar a pensar desde ahora, a largo plazo, cuál podría ser ese plan de retiro sustentable. Básicamente, uno podría ser el de adquirir una vivienda propia con un plan de crédito. Yo sé que actualmente no, pero acuérdense que Venezuela siempre está en un ciclo, 7 años malos, 7 años buenos, como en el cuento de José en la Biblia, ¿no? 7 años vacas gordas, 7 años vacas flacas. Entonces tenemos que aprovechar cuando venga otra vez las vacas gordas y tratar de migrar a ese punto de compra. Y después quizás una parte del inmueble alquilarlo, y ese sería vender ese inmueble que nos quedó grande, no más pequeño, pero siempre tengo que ser una inversión a largo plazo. Inversión a largo, repito, pueden ser planes de retiro, pueden ser inversiones en bonos, oro, y cuando hablo de bonos no estoy hablando de precios fluctuantes de alto riesgo, estamos hablando de bonos del tesoro. Sobre eso, el largo plazo, acciones y renta. Yo sí que el que no está inscrito en el Seguro Social en este momento, aunque sea de forma unilateral, salga corriendo y inscríbase en el Seguro Social. Y usted me va a decir, bueno, pero tú eres loco, no me acabas de decir que no sirve para mucho. Bueno, les cuento lo siguiente. En Venezuela el salario mínimo medio por muchos años estuvo en alrededor de 250, 280. Que es de lo más alto
en Latinoamérica, estamos más o menos en la tabla en la mitad, o estuvimos en la mitad. Este es el momento propicio para inscribirnos, esperando que después vengan otra vez las vacas gordas, y en estos años coticemos con base a un salario súper bajo. Fíjense que hoy el salario mínimo es 400.000 bolívares, un 15% si usted paga la parte del empleador y la parte del trabajador, es decir, que estamos hablando apenas de 60.000 bolívares, 60 bolívares como dicen en la calle, 60.000 bolívares, o sea, aprovecho ahorita de pagar su... ¿Cuánto es la 55 años las mujeres, 60 años los hombres y 350 semanas cotizando? Son más o menos como 14 años cotizando. Entonces, este es un buen momento, si usted no está inscrito, bueno, está en su cuenta, unilateral, cotiza ahorita, que ahorita no es nada. Ese sería el plan para largo plazo. Entramos en lo que son las conclusiones y recomendaciones, puedes entrar en todo lo que es preguntas y respuestas, y se valora. Corte con personas similares, metas, intereses, sobre todo a niveles de pareja. Oye, disculpe que le reitere tanto eso, pero es que es increíble la mentalidad de ahorro, de metas a largo plazo, de inversión, de hacer negocio. Si su pareja no está en sintonía, casi que imposible lograr las metas. E igual es con amigos. Tú ves que hay gente que se reúne a ver cómo hace negocio, qué puedes invertir, qué ideas tienes, qué puedes aprender, porque también aprender e invertir en educación es inversión, ¿no? Y hay gente que no, hay gente que se reúne es a ver en qué gasta, cuando entra en internet, qué compra, o sea, todo lo contrario. O sea, que hay gente que todo el tiempo está pensando en cómo generar ingresos, y hay gente que está todo el tiempo pensando cómo gastar esos ingresos. Bueno, quizás en una pareja, si hay uno que tiene la mentalidad de ingreso y el otro el de egreso, bueno, ahí como puede haber un medio equilibrio, ¿no? Porque tampoco la vida es todo el tiempo rara. Pero imagínense que los dos sean de solamente gastar, ¿no? Lo que es. Debes gastar los bolívares de la forma más rápida posible y mantener el ahorro en dólares. Hay muchas personas que ya no usan cuentas de interior, sino que tienen el dinero con cambistas. El cambista de confianza les tiene con una nota de crédito donde vas pasando y ejecutando el dinero. No estoy diciendo que lo haga, estoy diciendo que hay gente que hace eso. Claro, un monto que no sea de riesgo. Puede llegar a un quiebre o un cambio. Es decir, que tienes que estar pendiente de qué momento va a haber un cambio en Venezuela, que sea el momento propicio para hacer inversiones o compras, que ojalá llegue pronto. Cuídate de los gastos hormigas. No olvides hablar de dinero con tu familia y explorar proyectos de participación conjunta. O sea, yo pienso que no es malo hablar de dinero, sobre todo en la casa, cuando estás comiendo, etcétera. Eso no es malo. Inculcar en los hijos todo lo que es el valor por el dinero, que las cosas cuestan, que vale la pena sobre todo invertir a largo plazo por cosas que sí tengan un valor espiritual o un valor a largo plazo, ¿no? Inversiones en arrendamientos tipo Airbnb, en inglés, o sea, bueno, no sé cómo se pronunciaría. Esos son que el día de mañana, ya cuando estés mayor, se va a dar mucho el alquiler de habitación, sobre todo por internet. O sea, que trata de si tienes la inversión en inmuebles, pareciera que va a ser muy buena a largo plazo. Actúa rápido, sobre todo en hiperinflación. Identifica cuándo comprar activos. Esto, por ejemplo, en el caso de inmuebles, acciones, divisas, otras acciones del Club Los Cortijos, que está aquí al lado. Yo me acuerdo que una acción del Club Los Cortijos llegó a costar $20.000 y me han ofrecido acciones hasta de $3.000. Tú te das cuenta cómo cosas han caído. O sea que si esto llega a cambiar, esa acción que está ahorita en $3.000, repito, no es que va a llegar 20.000 en corto plazo, pero sí en 3, 4 años, quizás en un cambio llega a 20.000. O sea que tú tienes algo con lo cual te estás divirtiendo, que estás disfrutando, y en 2, 3, 4 años, $3.000, $4.000 los conviertes en 20.000. O sea que en toda crisis hay oportunidades luego de negocio. No te digas que no puedes pagar aquello que quieres, más bien pregúntate qué debo crear, qué fuente de ingreso, qué debo hacer para comprar eso. Es decir, que toda necesidad es la madre de la invención. Cuando la gente tiene necesidades, cuando la gente, por ejemplo, tiene un muchacho, tú ves que se ponen
activos, ¿no? Debes crear un impuesto para el logro de tu libertad financiera, es decir, que tú no te tienes que decir, todas las cosas que estoy haciendo, me estoy ingresando, me voy a cobrar yo mismo un impuesto, que es lo que voy a ir guardando, ¿no? Esa sería otra forma de ver las cosas. Nunca dependas de una sola fuente de ingresos, que es de alto riesgo. Trata de tener varios ingresos o varias formas de tener ingresos. Es decir, que no solamente tengas un solo ingreso en tu vida. Trata de crear como una colección de ingresos o formas de tener dinero. Ser solidario con personas vulnerables, esas cosas, la vida es como una energía que va y viene. Si tú no das, no te va a venir. O sea, trata de ayudar a todo el que puedas ayudar. Y infórmate sobre todo en YouTube. Te recomiendo libros de capacitación, inversión en capacitación de finanzas personales, etcétera. Hay cualquier cantidad de videos. En lugar de hoy en la noche ponerte a ver, no sé, lo que vayas a ver, una novela, etcétera. Bueno, si te gusta verla, pues, pero date otro tiempito, quizás para ver videos en YouTube de todo lo que tiene que ver con capacitación en lo que a ti te gusta, en nuevas formas de generar ingresos y en finanzas personales. Eso es lo que, a eso te invito hoy. No sé si con esto estamos cerrando ya el ciclo y pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Yolanda, cedo la palabra. Esta parte la va a manejar yo. La presentación. A continuación damos inicio a la ronda de preguntas y respuestas. Si tiene algún duda o comentario, este es el momento para aportarla a la discusión. Señor Frederick, en el chat nos está preguntando la señora Yelixa Querales. Dice, buenos días, interesante todo lo que dice el ponente. Le pregunto, ¿cómo alquilar si las leyes de inquilinato le dan casi todos los beneficios al inquilino? Tengo muchos cuentos de cómo el inquilino terminó siendo dueño del inmueble. ¿Qué nos puede decir, señor Frederick? Bueno, yo tengo 2 inmuebles alquilados, ¿no? Y tienes que ver cómo lo vas a hacer. Lo primero que te recomendaría, yo soy abogado también, es conseguirte a alguien que sea de confianza. Lo segundo es que no vas a poder hacer contrato con esa persona. Lo tercero, que esa persona te va a pagar en efectivo. Cuarto, que sean en dólares. Quinto, que tú pagues el condominio para que quede constancia de que tú sigues haciendo ocupación de eso. Sexto, que mantengas la llave del inmueble y quede con un acuerdo a esa persona que puedas visitar el inmueble. Y séptimo, normalmente lo hagas a cortos plazos, o sea, de 1 año, 2 años. En mi caso, yo estoy proyectando incluso, en el momento que sea oportuno, que ya las circunstancias no lo permiten, más bien comprar un inmueble más grande y dividirlo como con paredes falsas, el mismo inmueble en una zona muy buena de Caracas y alquilar partes que no necesite del inmueble en algún momento. Los otros 2 inmuebles que tengo, uno está a media cuadra de mi casa y lo tiene mi ex cuñada. Mi ex cuñada, que bueno, es muy de confianza mía. Y el otro, bueno, ahorita está otra persona que está, y se lo acabo de prestar a mi mamá. Pero sí, yo sí reconozco que lo que estás diciendo es totalmente cierto. Más bien te puede salir el tiro por la culata. Tienes que saber muy bien cómo estás haciendo eso. Es complicado. Asesórate, sobre todo con un abogado de confianza. ¿Sí? Muy bien. La señora Nadia González pregunta que si es bueno invertir en criptomonedas. Mira, las criptomonedas, que la más lógica que se nos viene a la cabeza es la del Bitcoin. No sé si ustedes saben que desde el 2008 hasta el 2017 la subida fue total. Incluso está el caso de los famosos gemelos de Facebook, que después de que Zuckerberg les pagó la indemnización por el juicio de la idea de Facebook, ellos invirtieron una gran cantidad en Bitcoin y supuestamente multiplicaron por 3 el volumen, pero después vieron que eso llegó de creo que 21 o 20, fue el máximo de dólares por valor, cayó a casi 11. O sea que actualmente es una inversión como cualquiera. Tuvo años dorados,
pero ya es una inversión como cualquiera. O sea, hay gente que le sale bien, gente que le sale mal. Lo que es común es que en Venezuela las personas estén usando una página que se llama Local Bitcoin, que es de Finlandia, para hacer envíos de remesa. Claro, ahí sí puedes pasar de bolívares a Bitcoin y de Bitcoin a dólares, pero a largo plazo no hay un mayor riesgo. Pareciera, y es lo que ha demostrado todos los estudios, que invertir en Bitcoin es bueno, o ha sido en 2017, igual tú vas viendo, y siempre es rentable, pero a largo plazo. Cuando a largo plazo estoy hablando por lo menos de 2, 3 años. Pero a corto plazo te pueden dar cosas como caídas, que invertiste $1000 y $1000 se te conviertan en 600 en cuestión de un mes. Entonces son inversiones inciertas que tú no vas a poder dominar. Acuérdate que las criptomonedas son y demanda dentro de un mercado que va fluctuando por un respaldo de un cuaderno contable que llaman blockchain, pero que puede ser que haya agentes que dominen el mercado porque tienen demasiado dinero moviéndose y en algún momento se contraen y se expanden. Esa es la crítica que se está haciendo ahora. Conclusión, actualmente es una inversión como cualquiera, pero sí es verdad que cuando tú estudias el cuadro de Bitcoin a largo plazo, que es una buena inversión. Ahora, las otras monedas, quizás en ese Bitcoin después está la otra Bitcoin, está Ethereum, pero después hay otras que han sido más bien estafas. O sea, tendrías que ver en cuál estás invirtiendo. En conclusión, actualmente es una inversión como cualquier otra, tiene sus riesgos. Muy bien, señor Frederick. El señor Víctor Rojas pregunta, ¿es oportuno abrir cuenta en dólares en Venezuela? Bueno, yo no abriría, yo la puedo abrir, yo tengo 2 cuentas en dólares, las tengo en cero, ¿no? Pero complicado porque acuérdate que las cuentas en dólares acá, como son territoriales, se rigen por las normativas de Venezuela y nosotros no tenemos seguridad jurídica. O sea, en cualquier momento te pueden lanzar un corralito o sencillamente se queda ese dinero ahí. Yo conozco gente que le adjudicaron dólares y tienen de la época de Cadivi, imagínate, tienen 3, 4 años y todavía no se los han liberado en el Banco de Venezuela, etcétera. Entonces yo no recomendaría, la verdad es que no lo recomendaría. Incluso si inviertes en cuentas afuera, deberían ser cuentas con respaldo en el Tesoro americano. Porque cuando digo eso es porque cuando tú inviertes en cuentas o tienes cuentas en dólares, tienes que revisar cuál es el país que le da el respaldo. No sé si recuerdan aquí en Venezuela que hubo mucha gente que invirtió en una cuestión que se llamaba Stanford Bank, en una torre al final del Rosal. Quebró Stanford Bank, el texano se desapareció, todo era un sistema Ponzi piramidal. Tengo amigas que perdieron un dineral ahí, incluso tengo una que perdió una herencia, había vendido la casa de los hermanos, todo. Bueno, cuando fueron a reclamar el dinero, no había dinero, porque realmente ese no era un banco americano, era un banco con domicilio en una islita en el Caribe y no había un respaldo. En cambio, si tú inviertes en una cuenta, por ejemplo, en un país serio, no sé, Inglaterra, Francia, España, Estados Unidos, etcétera, Canadá, todas tienen el tesoro o el banco central de ese país, te da un respaldo hasta un monto, que normalmente es 200, $250,000. Aunque el banco quiebre, no va a quebrar nunca. Y en el caso de las inversiones en fondos de retiro, todavía tienes más seguridad porque todos los fondos de retiro son que absorber los que están, o sea, que realmente quiebran. Conclusión, acá no lo veo, no te lo recomendaría. Y en el caso de cuentas en dólares, aunque no sean de acá, tienes que ver si esas tienen respaldo del país y de qué país tienen respaldo y hasta qué monto. Perfecto, señor Frederick. Ahora la señora Lin Fung nos indica, estas recomendaciones son para personas económicamente activas. Nosotros
Atendemos a una población de jóvenes que quizás comienzan a desarrollar un emprendimiento y procuramos orientarlos en educación y cultura financiera. ¿Qué temas o fuentes nos recomienda para enriquecer nuestros programas para su manejo de finanzas personales en el entorno actual? Bueno, vamos a hacer un caso pragmático. Lo primero que tienes que situarte es qué puedo hacer para aumentar mis ingresos y no tanto de forma inmediata. Es decir, no sé si hay gente que busca un trabajo porque pagan más. Tú tendrías que también focalizarte qué trabajo, aunque no me paguen tanto, yo puedo aprender para después del día de mañana ser autónomo. Voy a dar un ejemplo. Quizás yo voy a trabajar en una barra, acomodando anaqueles. Eso no te da un valor en el mercado especial. No, pero es que ahí me dan comida y me ayudan tanto y me pagan tanto. Resulta que hay otro trabajo, quizás de una persona que repara televisores y celulares. Bueno, yo haría el de televisores y celulares. En el televisor y celulares invertiría lo que estoy ganando en capacitación en cursos y me fajaría en todos los cursos gratuitos por internet, en YouTube, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, comentar cursos le llamaría a la gente de Superatec para que me dé esos cursos, ¿no? Y ya estando ahí como empleado, probablemente me vaya bien con esa persona y me diga, yo quiero que tú seas mi socio porque eres una persona muy valiosa. O el día de mañana, si él no me da el valor, yo agarro y empiezo a matar tigres por fuera hasta que llegue un punto que lo que hago por fuera me da más de lo que estoy ganando y entonces lo que es los tigres pasa a ser mi ingreso principal. Y yo paso a abrir mi local y después paso a invertir ese dinero que previamente, en vez de tomarlo en cerveza, me fui comprando poco a poco mis equipitos, mi lámpara para proyectar en los arreglos, mi soldador, voy coleccionando de todos los celulares que la gente bota, voy extrayendo los repuestos. O sea, yo tengo que tener una mentalidad con una proyección. En este caso yo me estoy proyectando que yo a largo plazo lo que quiero tener es mi propia cadena de arreglo de celulares y venta de cuestiones de celulares y televisores y tablets y computadoras. Y esto lo estoy proyectando que yo sé que no lo voy a hacer en 6 meses, yo lo voy a hacer en 6 años, o lo voy a hacer en 10 años. Pero estoy empezando ahorita que no tengo nada y no sé, yo tengo unas metas con unas etapas. Y yo sé que tengo que hacer inversiones en capacitación, inversiones en aprender, inversiones en comprarme mis propios equipos, inversión en crear una clientela, inversiones en mis redes sociales, que la gente sepa lo que yo hago, inversiones en mi página web, en mi correo, en crear una red de contactos de posibles clientes, inversiones, y todo eso que estoy hablando es algo que me va a llevar años, pero yo sé que al final de esos años voy a tener lo que yo quería, que era libertad financiera, libertad económica, no depender de alguien que me dé trabajo, yo poder generar trabajo por el contrario. Entonces, ahí hay un ejemplo concreto. Podría seguir dando ejemplos de otras cosas, ¿no? Pero ese ejemplo que te estoy dando es de una persona que probablemente viene de zonas populares, que no tiene una formación de licenciatura universitaria, que no tiene ingresos importantes, que no tiene un papá y una mamá que le compren un negocio con una herencia. Estoy hablando de una persona que empezó y terminó, luego trabajando de su casa, luego un localcito, luego un local más grande, después 2 locales medianos y después termina con una red de enlaces. ¿Ok? Bueno. Excelente, señor Frederick. La señora Lady Muñoz tiene 2 preguntas. La primera sería, ¿cómo mantener la inversión y los precios de productos en este constante cambio de las tasas del dólar? Y la segunda, ¿qué recomendación le podemos compartir a jóvenes para que en su edad productiva pueda diversificar sus ingresos? Ok. Mira, lo de los precios, ¿cómo los mantienes? Bueno, o sea, que los mantienes en dólares, no hay otra forma. Todo lo demás es mentira. Entonces tú me dices, ¿cómo lo mantienes en dólares? Yo tengo una editorial de libros, ¿no? Yo hago libros. Por ahí uno que le traje a Yolanda. Préstame a Yolanda para que lo vea. Por ejemplo, este libro lo saqué yo.
Usted tiene más de 20.000 copias vendidas, no sé si se ve ahí en... Y yo tengo varios libros con más de 20.000 copias vendidas. Bueno, la editorial quebró ahora. Fue un sueño que tuve, lo realicé, pero las cosas van cambiando, entonces tiene que ajustar a la realidad del mercado. Ya el mundo gráfico quebró, ya no hay periódicos, la gente no carga libros en la mano, bueno, también el mundo digital, hay lo que llaman un mundo disruptivo de lo que está ocurriendo, ¿no? Y uno tiene que irse adaptando a lo que son las necesidades. Y yo me he ido modificando, he ido cambiando, cuesta, porque uno entra como una zona de confort y se siente bien, pero bueno, tiene que irse modificando. Entonces, en la primera parte de la pregunta, no hay forma de mantener los precios, a menos que estén en dólares. Lleva tu financiación en dólares. Cuando iba a lo de los libros, me refería a que los libros siempre se han vendido a consignación, es decir, que luego que se es que te paguen. Bueno, entonces tienes que modificar ahora el sistema de consignación, pero consignación en dólares, y mantener tus cuentas, todo lo que es la contabilidad, todo en dólares. Lo pasarás después a bolívares, ¿no? Tenemos que crear a un sistema de una nominal que sea sustentable en el tiempo, que no pierda el valor. En este caso, el más fácil pareciera que es el dólar. La otra parte de la pregunta, disculpa, Douglas, ¿cómo era? La Dice, otra ¿qué pregunta. recomendación le podemos compartir a los jóvenes para que en su edad productiva pueda diversificar sus ingresos? Bueno, cada caso es un mundo, ¿no? Cada caso es un mundo. Mi primera invitación es, uno, busca un trabajo más porque vayas a aprender que por lo que vayas a ganar. Yo sé que eso es difícil ahorita, ¿no? No como inmediatista. O trata de combinar las dos cosas si puedes, ¿no? Y lo segundo, tú tienes mucha energía. Cuando uno está joven tiene como mucha energía. Es- Procura un sistema de matar tigres. O sea, otra cosa que puedas hacer adicional a lo que es tu trabajo formal. Aquí en Venezuela vas a tener que tener dos trabajos. Igual, si emigras, tú hablas con cualquier persona que ahora está en Estados Unidos, Chile, etcétera, y te van a decir que tienen tres trabajos. Tu espíritu, tu energía te lo permite en este momento. Créeme, tú tienes algo precioso, increíble, que no vas a volver a tener más nunca en tu vida. La energía que tienes es impresionante. Cuando tengas 50 años no vas a poder trabajar todo lo que estás trabajando ahorita. Entonces, procura ahorita de aprender todo lo que puedas, de invertir en tu educación, capacitarte. Fíjate que tienes esta oportunidad con Superatec. Tienes ahora todo lo que es el sistema de internet, todo es gratuito, que casi que todo lo puedes conseguir gratuito. Eso no existía cuando yo estaba chamo. Cuando estaba chamo quería aprender algo y tenía que irme a la biblioteca, etcétera. Y lo tercero sería, procura que ese tigre de alguna forma coincida con algo que te guste mucho, con tu hobby. O sea, que ese trabajo sea tu pasión. Es decir, que lo que tú haces te guste mucho. Incluso lo harías hasta gratuito. A mí me gusta mucho dar talleres. Y lo estoy haciendo ahorita gratuito. Bueno, pero mañana tengo uno que es pago. Y el martes tuve otro que fue pago. Entonces, buscarte algo que lo harías incluso de forma gratuita. Cuando di el ejemplo de la persona que arregla cosas, es probable que a alguien le gusta jorungar circuitos y cosas de esas. Yo de eso no sé nada ni me gusta, yo ni cambio un bombillo. Pero yo sé que hay gente que le gusta mucho eso. Entonces trata de buscar un trabajo que con tu pasión y lo harías incluso de forma gratuita. Muy bien, señor Ok. Frederick. En nombre de Superatet queremos agradecerle muy especialmente por su excelente ponencia sobre el manejo de las finanzas personales en hiperinflación, que hoy en día vemos tan difícil de sobrellevar en nuestro país. Coincido con el comentario de él, que no tiene ningún desperdicio lo que usted ha comentado en esta mañana. Antes de finalizar, queremos informarle a todos nuestros participantes que nuestro próximo webinar será el 3 de diciembre y se titula Juguetes con materiales reciclables, donde estaremos conversando con Darwin Sánchez, quien trabaja en el Museo de los Niños y nos brindará ideas para innovar con nuestros pequeños en casa. Asimismo, todos ustedes recibirán en sus correos una pequeña encuesta con la finalidad de conocer su opinión y evaluar nuestros contenidos
para ofrecerles un mejor servicio. Por favor, no olviden responderla. Pueden seguirnos también por nuestras redes sociales. En Twitter y Facebook nos encuentran como @superatec y en Instagram @superatec.be. Nuestra página web es www.superatec.org.be. Agradecemos a todos su asistencia y participación y recuerden que superarse es la clave. Feliz día para todos.